Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Esta noche quiero hablar de un tema un poquito, tal vez, no complicado. No es complicado, pero es un tema que no se mira normalmente, no se enseña. Y sé que habrán muchas dudas. Van a haber, tal vez hay preguntas, van a surgir dudas, porque quizás nos han enseñado de alguna manera, no en la iglesia quizás, sino allá afuera nos han enseñado cosas al respecto de este tema, y tal vez traemos información que no es bíblica, o parte bíblica y parte inventada. Entonces yo quiero, mis hermanos, que prestemos atención, y si hay alguna duda, pues pídanle ahí a los servidores que les den, tal vez consiguen papelitos y escriben la pregunta, o si no, levantan la mano y con gusto los atendemos. Recuérdense que hoy es discipulado, hoy pueden preguntar, hoy pueden tomar la palabra, y con la ayuda del Señor vamos a responder las preguntas que hayan. Pero yo quiero hablar, mis hermanos, acerca del destino de los espíritus. ¿Qué es, digamos? Sabemos que estamos compuestos por cuerpo, que es lo que todos conocemos los cuerpos. Pero el cuerpo solo es un empaque, si lo queremos ver así. Solo es el empaque, solo es el vehículo que utiliza nuestro espíritu y nuestra alma. Y entonces el Señor nos dio un cuerpo, pero nosotros realmente somos espíritu y somos alma. Esas dos partes son tan importantes, son tan esenciales. El alma, si nuestra alma por alguna razón saliera de nuestro cuerpo, nos morimos. El espíritu es lo que Dios puso en nosotros para que podamos tener esa comunión con Él, para que podamos comunicarnos con Él. Si no tenemos espíritu, entonces no podemos tener comunión con Dios. Y por eso dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero lo que realmente estaba muerto era nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto por el pecado. Pero viene el Señor, y entonces el Señor vino a darnos vida. No una vida biológica, no vida al cuerpo, sino vida a nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu fue vivificado, resucitó, y ahora ya podemos tener esa comunión con nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, veamos, cuando fuimos engendrados, hubo una unión de un óvulo con un espermatozoide, y eso le dio vida a nuestro cuerpo y empezó a formarse el cuerpo. Pero al mismo tiempo en esa unión del espermatozoide con el óvulo, en ese momento que se unen, juntamente con eso, Dios mete nuestra alma y mete nuestro espíritu, y entonces ahí comienza la vida. Ahí comienza la vida, y entonces el cuerpo va formándose, y el alma ya está ahí, el espíritu ya está ahí. Por eso, mis hermanos, no podemos nosotros apoyar el aborto, porque ese embrión que quizás son dos células que se unieron, eso ya tiene vida, ya tiene alma y ya tiene espíritu. Entonces quiero que veamos eso. El cuerpo, ¿cuándo nace el cuerpo? Pues en ese momento en que es fecundado. Pero el espíritu, ¿de cuándo viene el espíritu? Miren, todos nosotros podemos decir, tenemos, en el caso mío, 40 años.
después de haber sacado la primaria. 50 y cuántos tengo, hermanos, se me olvida. 55 años. Tengo 55 años. Aunque si realmente lo vemos, desde que el Señor comenzó a formarme, ya tendría ya casi los 56 años, porque son 9 meses en el vientre de mi madre, y esos también cuentan, deberían de contar, porque mi vida comenzó, y igual la de ustedes, comenzó desde el momento en que ese cuerpo comenzó a formarse en el vientre de nuestra madre, desde el momento en que Dios puso ahí el alma y puso el espíritu. Pero la pregunta entonces es, si mi cuerpo tiene 55 años, ¿cuántos años tendrá mi espíritu? ¿Qué edad tendrá mi espíritu? ¿Cuándo fue que Dios formó el espíritu? Y entonces, ¿será que en ese momento el Señor, voy a hacerle un espíritu, se lo voy a poner? Y entonces yo quiero que me acompañen a la palabra, porque de ahí tenemos que sacarlo. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 40, verso 21. ¿Acaso no sabéis? ¿Acaso no habéis oído? ¿Acaso no se os ha dicho desde el principio? ¿Acaso no habéis comprendido la fundación del mundo? Aquí hay preguntas, mis hermanos. El Señor le está haciendo preguntas a Job. Le está preguntando, a ver, dime. Tú seguramente lo has oído, le dice el Señor. No es seguramente, realmente lo has oído. Lo habéis dicho desde el principio. Y esta última frase que dice, ¿acaso no habéis comprendido la fundación del mundo? Esa última frase se las quiero mostrar. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice, ¿no lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Dios le está preguntando a Job, ¿entendiste eso desde que se fundó la tierra? En la Reina Valera del 60 dice, ¿no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿Qué está diciendo Dios? Tú ya existías cuando la tierra fue formada. Nuestro espíritu no fue formado el día que fuimos fecundados. Nuestro espíritu ya existía desde la eternidad. Entonces, quiero llevarlos al libro de Job, capítulo 38, verso 19. Otra vez aquí dice, ¿dónde está el camino a la morada de la luz y la oscuridad? ¿Dónde está su lugar para que la lleves a su territorio y para que disciernas los senderos de su casa? Y entonces le dice Dios a Job, tú lo sabes. Primero le pregunta, ¿dónde está el camino a la morada de la luz y a la morada de la oscuridad? A ver, Job, dime, ¿dónde está el camino? ¿Dónde es donde habita la luz? Dime. Y entonces dice el verso 21, tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido. Dios no le está diciendo, tu cuerpo ya había nacido en ese tiempo. Le está diciendo, tu espíritu, que es lo que realmente somos, mis hermanos. ¿Quién eres tú? Tú eres lo que tu espíritu es. Porque nosotros somos espíritu. Dios es espíritu. Nosotros somos espíritu. Solo que a ese espíritu Dios vino y le puso un cuerpo. Entonces Dios nos forró con un cuerpo. Pero nosotros realmente ya existíamos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso le dice Dios a Job, tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Entonces aquí nos deja claro que nuestro espíritu viene desde la eternidad. En San Juan capítulo 6, verso 45. Miren, ya van 3 pasajes que nos dicen lo mismo. Escrito está en los profetas. ¿Y qué es lo que está escrito?
todos serán enseñados por Dios. Todos serán enseñados por Dios. Y entonces tengo ahí en otro color y dice, Jesucristo lo está diciendo: todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. O sea, ¿quiénes son aquellos que llegan a los pies de Jesús? Nosotros ya llegamos. Nosotros ya conocimos a nuestro Señor Jesucristo. Ya le reconocimos a Él como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Entonces Jesús dice: todo el que viene a mí es por una razón. Porque ha oído y ha aprendido, ha sido enseñado por mi Padre. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nosotros, antes de nacer en esta tierra, ya habíamos sido enseñados en la escuela del Padre. El Padre ya nos había enseñado. Y entonces la pregunta es: ¿por qué cuando llegamos aquí a la tierra no recordamos nada de eso? Estamos en ese proceso de recordar cosas, hermano. Cuando lo recordamos, venimos a los pies de Jesús. Entonces aquí venimos, ya el Señor el Padre ya nos había enseñado allá en la eternidad que cuando estuviéramos aquí en la tierra teníamos que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y por eso es que cuando oímos hablar de Él dijimos: no, yo entiendo eso. Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Yo sé que Él vino a dar su vida por mí. Ya lo sabíamos, hermanos. Lo que pasa es que necesitábamos como que recordar. En el trayecto de allá para acá se nos olvidó, pero estamos recordando esas cosas. Entonces Jesús dice: todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. Entonces nosotros aquí, ya, yo espero haber dejado claro, nosotros, o mejor dicho, nuestro espíritu no es nuevo. Nuestro espíritu es ya viejo, hermanos. Viene desde antes de la fundación del mundo. El Señor dice: cuando se fundaba el mundo, tú ya existías. Bueno, entonces vamos a ver. La pregunta es, miren pues, ¿cómo es que Dios, cómo formulo la pregunta o cómo explico la respuesta sin hacer la pregunta? ¿Por qué Dios pone espíritus? Los espíritus que Él tiene allá arriba. Él tiene allá un depósito, tiene una bodega, si queremos llamarlo así, una ciudad donde están todos los espíritus, tanto los que ya vinieron y se encarnaron como los que todavía no han venido. Allá tiene su depósito de espíritus. Entonces cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, el Señor inmediatamente agarra un espíritu, lo manda y lo mete en ese cuerpo. Pero la pregunta es: ¿cómo hace Dios para saber a qué cuerpo ponerle ese espíritu? Esto no crean que el Señor agarra cualquier espíritu y se lo mete al cuerpo. No es así. No es así. Y se los voy a mostrar. Vamos a ver cuál es el verso que sigue acá. Se los voy a mostrar en el siguiente verso. Pero miren pues. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Levítico, y yo creo que, si no me equivoco, yo quisiera confirmarlo porque yo ya es segunda vez que digo que Levítico 12, pero no estoy seguro si es así, si ya lo estoy inventando o así es. Si no me equivoco, en Levítico capítulo 12 están como decir, está hablando de los sacerdotes y está diciendo:
qué tipo de qué sacerdotes pueden ministrar en el templo y qué sacerdotes no pueden ministrar en el templo. Por ejemplo, dice, ahí aparece aquel verso que yo les dije ya parafraseado, que nadie puede ministrar con mala cara. Eso ahí tiene que aparecer. Tal vez no con esas palabras, porque esas ya son mis palabras. Pero el Señor dice: ningún sacerdote podrá ministrar con una cara deforme. O quizá otra versión dirá creo que sí dice con mala cara. La cosa es, si dice ahí, si hay un cojo, no puede ministrar. Un ciego no puede ministrar. Un sacerdote que tenga joroba no puede ministrar en el templo. Un sacerdote enano no puede ministrar en el templo. Y entonces, ¿por qué viene Dios y mete espíritus en cuerpos deformados, si queremos llamarlo así? Cuerpos imperfectos. ¿Y por qué existen cuerpos imperfectos? Ustedes saben, lo dice la palabra. Todo lo que Dios hace, ¿cómo lo hace? Perfecto. Todo lo que Dios hace, lo hace hermoso. Por eso yo puedo decir con toda libertad: a mí el Señor me hizo, porque soy hermoso. Ahora preguntémonos, si Dios todo lo hace perfecto, ¿por qué hay gente que tiene alguna deformidad, si queremos llamarlo así? Quizás no lo acepte esa palabra, no esté bien dicha para la psicología, para no sé qué otras cosas, para los derechos humanos, quizás no esté bien, sino ¿por qué hay cuerpos especiales, si queremos decirlo como ellos lo dicen? ¿Por qué hay gente que nació coja? ¿Por qué hay gente que nació ciega? ¿Por qué hay gente que nació siendo muda? ¿Por qué hay sordos? Si Dios todo lo hizo perfecto. Entonces la respuesta es, la vamos a encontrar acá. San Juan capítulo 9, verso 1. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego. Oiga bien esto: ¿ciego desde cuándo? Ciego de nacimiento. Nació ciego. No es que se volvió ciego, nació así. Entonces dice acá: y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí. Miren la pregunta que le hacen: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Hermano, si nació ciego, ¿en qué momento pecó? No tiene lógica esa pregunta si asumimos que él podía pecar solo después de haber nacido. Y más aún si lo llevamos al ámbito de que los niños, los bebés, son inocentes. Entonces, ¿por qué sus discípulos le preguntan: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? No es que están equivocados, porque le preguntan: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. Entonces los discípulos, recuérdense que en ese tiempo existían los fariseos y otras cosas como los saduceos, y habían otros, o sea, gente estudiosa de la Biblia. En ese tiempo estaban todos aquellos que se dedicaban al estudio de la palabra, pero hermanos, eran estudiaban cada letra. Entonces ellos conocían muy bien la palabra. Entonces ellos, teniendo esa enseñanza, dicen: bueno, conocían la teología, la enseñanza de que los espíritus eran eternos. Entonces la pregunta no era tanto este hombre
sino tendría que ser para aclararlo más para nosotros. El espíritu de este hombre, ¿fue el que pecó o fueron sus padres? Para poder comprenderlo. Claro, aquí el Señor nos va a dar una respuesta, pero tenemos que concentrarnos ahorita en la pregunta que ellos hacen. ¿Por qué preguntan eso? Porque ellos saben que el espíritu no es nuevo, que el espíritu fue creado desde antes de la fundación del mundo y que los espíritus pudieron haber pecado ahí arriba. Entonces el Señor nos va a dar la respuesta y dice San Juan capítulo 9 verso 3, Jesús respondió: ni este pecó. Porque no, el Señor les dice: pero ¿y ustedes qué? ¿Les falta un tornillo en el cerebro o qué les pasa? Porque preguntan que si este pecó. Les da la respuesta y les dice: este no pecó. Pero esa respuesta da a entender que sí podía haber pecado, que sí los espíritus pueden pecar ahí arriba. Pero entonces dice: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahorita que estamos en la luz de Cristo, debemos de trabajar, debemos de servir, debemos de llevar las buenas nuevas, debemos de ir y evangelizar, debemos de ir y predicar, debemos de ir y hablar de Cristo, debemos de ir y orar por enfermos. Ahora es el tiempo de hacer eso. O sea, es lo que está diciendo el Señor. Pero el asunto es: no pecó ni cuando estaba ahí arriba, ni pecaron sus padres ni ahí arriba ni aquí abajo. Entonces dice el verso 5: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Y entonces dice: él fue pues y se lavó y regresó viendo, regresó sano de la vista. Miren, hermanos, ciego de nacimiento, pero obedece lo que el Señor le manda hacer y regresa viendo. Entonces, aquí no es tanto el milagro que sucedió. Tiene su importancia, sí, pero no para el tema que estamos estudiando hoy. Aquí lo que tengo que dejar claro es: ay, hermanos, la pregunta era, ¿se recuerdan? ¿Por qué hay cuerpos imperfectos? Si Dios todo lo hace perfecto. Entonces cada uno de nosotros viene a este mundo con un propósito divino. ¿Cuál era el propósito del ciego? No es que Dios, ¿han visto ustedes esa película? Los renglones torcidos de Dios. Eso no está bien. A Dios no le sale nada torcido. Dios lo hace perfecto. Entonces Él hizo un cuerpo con un defecto, si lo queremos ver así, para mostrar su gloria mientras estuviera nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, la otra pregunta. Les dije que alguien me comprobó si es Levítico 12 que habla de los defectos de los sacerdotes. ¿Cuánto? El 21. Es que yo veo los números al revés. En vez de 12 es 21. Mi cerebro estaba torcido. Ese es mi defecto ahorita. Miren. Si Levítico 21 dice que los sacerdotes que tengan algún defecto no pueden ministrar en el templo de Dios,
Y Dios escogió, por orden de Dios, Él dice, la tribu de Leví me van a servir en el templo. Entonces, si Dios mismo sabe que no pueden ministrar los que tienen defectos, ¿por qué habían levitas con defecto? ¿Y por qué? Este es un caso especial. El ciego era para mostrar su gloria, pero no creo yo que todos los levitas que tenían defecto el Señor los iba a usar para mostrar su gloria. Muchos de ellos tuvieron un cuerpo defectuoso, porque, hermanos, el cuerpo refleja lo que hay adentro. Eso, hermano, eso tenemos que tenerlo bien claro. Eso es un dato que debemos de conocerlo. El cuerpo refleja lo que hay adentro. Me asombró un estudio que estaba leyendo hace unos días. No lo guardé, se me perdió. Pero, hermanos, comprobado científicamente que las personas, el cuerpo que tenemos refleja cómo está nuestra alma. Y entonces decía, cuando un niño ha sido rechazado, lo rechazaron desde niño. Miren, no recuerdo bien los datos, así que puede ser que se los dé equivocados, pero la idea es la misma. Dice, el niño, aunque hablaba de las mujeres realmente, la mujer que ha sido rechazada desde niña va a tener sus hombros anchos. Entonces, para no seguir equivocándome, hablaba hombros anchos. Pongámosle eso, porque no estoy seguro si era porque habían sido rechazados desde niños. Hablaba de caderas anchas. Son los que no tienen, los que les pasó no sé qué cosa. Y entonces dije, pero esto son cosas psicológicas, son cosas del alma. Y el cuerpo sale así. Entonces, ¿por qué van a haber levitas que tienen un cuerpo que son enanos? Porque dice la palabra, ahí Levítico 21, los enanos no pueden servir en el templo, los cojos no pueden servir en el templo, los ciegos no pueden servir en el templo. Eso era antes, pues. Entonces no crean que. Entonces quiere decir que habían levitas. Pensemos, había un levita que era cojo, no podía servir en el templo, y su cuerpo refleja lo que hay en su espíritu. Quiere decir que allá en la eternidad, el espíritu de ese levita allá en la eternidad cometió algún pecado, y entonces Dios dice, lo voy a mandar a la tierra para que se arrepienta, para que allá en la tierra me busque y yo lo pueda perdonar. Y entonces viene marcado para que lo busque al Señor, pero viene con un cuerpo, como su espíritu pecó allá arriba, le ponen aquí un cuerpo deforme. Tampoco significa, ojo con esto, hermanos, tampoco significa que todo aquel que tenga un cuerpo deforme es un pecador. Allá arriba, cuando Satanás se rebeló contra Dios, una tercera parte de los ángeles. ¿Y qué son los ángeles? ¿Qué son los ángeles? Lo dice Hebreos, no sé qué capítulo, hablando de los ángeles. No sé si es Hebreos 1:20 por ahí, pero la cosa es que dice, los ángeles son espíritus ministradores. Entonces los espíritus son ángeles también. Pero hermanos,
Dios probó a los espíritus allá arriba. Una cosa dejo claro: todo lo que Dios hace, lo prueba. Hizo a Adán y a Eva y los probó. Nos hizo a nosotros y nos sigue probando. Hizo a los ángeles y los probó. Entonces fallaron allá arriba, pecaron. No todos, algunos pecaron. Cada uno tiene diferente rango de pecado. Y entonces el Señor dice: estos espíritus están contaminados, los voy a mandar a la tierra, les voy a poner un cuerpo. Ya vienen enseñados de ahí arriba, para que cuando estén aquí puedan buscar al Señor. ¿Qué hicimos nosotros ahí arriba? No sabemos. Pero el Señor nos mandó aquí a la tierra a purificarnos. Entonces, miren, mejor no me salgo del tema. Vamos a ver. ¿Quedó claro eso, hermanos? ¿O alguien no me pudo comprender bien, no me supe explicar bien por qué hay cuerpos con defecto? ¿Por qué Dios hace cuerpos con defecto? ¿Alguien tiene duda de eso? Que levante la mano. Empiezo a predicar de nuevo. Y si no, pregunten. Pida el micrófono y haga su pregunta específica para que podamos, hermanos, para que podamos aprender. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien va a preguntar? No. Si no, me avisan. Quiero avanzar. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos, está hablando de los hijos, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. Entonces, está hablando de hijos. Quiere decir que los espíritus son hijos de Dios. Y nos mandó a la tierra a participar de carne y sangre. Ahí lo dice. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, entonces ahora va a hablar de Jesucristo. Él igualmente también participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces dice, miren, eso dice Hebreos. El Señor eligió, Él fue el que eligió en qué lugar íbamos a nacer. Él fue el que eligió a nuestros padres. No fuimos nosotros. Él fue el que decidió no solo el lugar, sino la época, la cultura. Y nos envió, pero nos envió preparados para nacer en la época, la cultura, el lugar, todo. Nosotros llegamos preparados para nacer en este lugar. ¿Por qué nosotros estamos en este tiempo, hermanos? Este tiempo es hermoso. Este tiempo es el tiempo más hermoso que estamos viviendo. Estamos viviendo cumplimientos proféticos. Estamos viviendo y muy probablemente vamos a ver el arrebatamiento. Vamos a ser arrebatados. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver la manifestación del anticristo, pero no vamos a vivir el gobierno del anticristo. Pero para eso tenemos que prepararnos. Para eso tenemos que consagrarnos. Y eso es lo que busco en este tema. Miren, pues, entonces dice Mateo capítulo 10, verso 28. Miren lo que dice el Señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed
a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esto nos está dejando una enseñanza. Ahí hay varios misterios, pero un misterio es uno que el Señor nos está dejando bien claro: nuestra alma y nuestro cuerpo pueden ser destruidos en el infierno. Pregunta de examen: ¿el alma es eterna? ¿Sí o no? Levanten la mano los que dicen que sí es eterna. Y los demás, levanten la mano los de que dicen que no es eterna el alma. Ya entendí. Dos están despiertos y los demás ni sí ni no. Yo sé por qué no levantaron la mano. Porque uno dice sí y no. Y otros dicen no, pero yo tengo entendido que sí. Eso me han enseñado que sí. Pero aquí dice que el cuerpo, dejemos a un lado el cuerpo, que el alma puede ser, ahí dice puede perecer. Otra versión dice puede ser destruido. Otra versión dice puede matar el alma. Entonces, hay algunas almas, pero cuando digo algunas no quiere decir que son 2, 3, un montón de almas que van a ser destruidas, que van a morir, se van a terminar en el infierno. ¿Qué va a pasar con el alma de nosotros? Ahí es otra pregunta. ¿Qué va a pasar con el alma de nosotros? ¿El alma de nosotros va a ser destruida? No. Nuestra alma, si supongamos que nos morimos, que la palabra dice que no morimos sino que dormimos, nos dormimos, físicamente muertos pues. Cuando el Señor venga, nuestro espíritu va a estar en algún lugar que yo creo que ya no me va a dar tiempo de enseñar. El Señor va a tomar nuestro espíritu, nuestra alma, y va a resucitar nuestro cuerpo, y va a volver a unir los 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu, para vivir por la eternidad. Pero van a haber almas que no van a resucitar. ¿Cuáles son esas almas? Por ejemplo, no todos van a resucitar. No todos van a resucitar. Van a haber, miren, los que están en el abismo. Ahí hay Apocalipsis capítulo 9. Nos da un listado de seres que están en un lugar llamado el abismo. Esos seres horribles, feos, que están en el abismo, entre esos está la gente que no quiso arrepentirse cuando vino el diluvio. Noé pasó 500 años predicando. 100 años predicando. Noé pasó 100 años predicando y nadie hizo caso. Toda esa gente están ahorita en el abismo.
ellos ya no van a resucitar. Me refiero a su cuerpo. El cuerpo de ellos no va a resucitar. El Señor va a tomar sus almas y sus espíritus y los va a meter al lago de fuego. Pero el alma de ellos se va a consumir en el fuego. Bueno, entonces, avancemos. ¿Verdad que hay preguntas? Pero que las hagan son otros 20 pesos. Lo que pasa que dirán, que termine de enseñar porque ahí va a estar la respuesta. Claro que probablemente, pero también probablemente no termine. Mateo capítulo 10, verso 28. Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Voy a leer varios versos acá, porque realmente el que me interesa es casi que los últimos 2 versículos. Pero miren, la idea es necesaria que la captemos acá. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Nos está diciendo, vuélvete al Señor antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Antes, o sea, miren, vuélvete al Señor. En palabras mías, vuélvete al Señor ahora. Vuélvete al Señor ahorita. Y entonces dice, antes que seas viejo, antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia. Dice, el día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven, las que muelen estén ociosas porque son pocas y se nublen los que miran por las ventanas. O sea, antes de que la gente se empiece a poner vieja, ya no sirva para nada, ¿eh? Miren pues, sigue diciendo el verso 4: cuando se cierren las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino y se levante uno al canto del ave y todas las hijas del canto sean abatidas. Verso 5: cuando también teman a la altura y a los terrores en el camino. Como quien dice, cuando uno está joven no le tiene miedo a nada, pero va a llegar el día en que te va a dar miedo caminar en las alturas. Ya le tiemblan a uno las piernas, ¿verdad? Entonces dice, cuando también teman a la altura y a los terrores en el camino y florezca el almendro y se arreste